Exposición a vibraciones. En este video vamos a hablar sobre el obrero que utiliza la herramienta del taladro de mano con el objetivo de identificar las afectaciones y prevenciones en el ser humano en manejo de la herramienta el taladro en mano-brazo. También del conductor de una máquina aplanadora, con el objetivo de conocer e identificar las afectaciones y cómo mitigar a nivel del cuerpo entero las vibraciones del vehículo sobre oruga que puede ocasionar al conductor. Es importante mencionar la fuente de vibración. En la primera actividad del obrero que manipula el taladro, la fuente de vibración es el taladro. Y en la segunda actividad del conductor del vehículo sobre oruga, la fuente de vibración es el vehículo sobre oruga. Ahora hablaremos del segmento corporal afectado. Este se presenta al sostener la herramienta vibratoria de fuerza motriz eléctrica, en este caso el taladro, y el término síndrome de vibración se asocia con un grupo de trastornos que se pueden clasificar en 5. El primero son trastornos vasculares, trastornos de huesos y articulaciones, también los trastornos neurológicos, trastornos musculares y el trastorno del síndrome del dedo blanco. En la parte del cuerpo entero ya tenemos que el efecto de la vibración sobre el cuerpo humano es dependiendo de la postura y varía entre las personas y los ambientes. Es decir, que no puede tener las mismas consecuencias en todas las situaciones ni en todas las personas. En el caso del vehículo de oruga, las vibraciones ingresan al cuerpo por la parte del mismo cuerpo que toca la silla, si está sentado, en el caso del conductor del vehículo sobre oruga. Posibles efectos en el trabajador, mano-brazo. Los efectos de vibraciones de alta frecuencia son trastornos osteoarticulares identificables radiológicamente y el sistema vascular, como lo son la artrosis del codo y en general de las articulaciones. También las lesiones de muñeca como malacia del semilunar, las afecciones de la mano, calambres, trastornos de la sensibilidad, exposición vascular manifestada por crisis del tipo de los dedos muertos, que se inicia de la punta de los dedos y se extiende a todos los dedos. Y también tenemos el aumento de la incidencia de enfermedades estomacales. Ahora los posibles efectos en el trabajador del cuerpo entero. Bueno, tenemos el dolor lumbar, que es manifestado mucho antes de que se observe radiológicamente y se presenta también desplazamientos de discos intervertebrales. Otros trastornos atribuidos a las vibraciones son los dolores abdominales, problemas digestivos, dificultades urinarias, prostatitis, incremento del problema del equilibrio, trastornos visuales, dolores de cabeza, falta de sueño y otros problemas similares a los que acabo de mencionar. Los grupos de traumatismos más frecuentes descritos son los espinales y cambios degenerativos. También encontramos en los posibles efectos en el trabajador en el cuerpo entero son los efectos de las vibraciones de baja frecuencia, que en estas ya encontramos lo que son lumbalgias, lumbociáticas, hernias, pinzamientos discales, agravamiento de lesiones raquídeas menores e incidencia sobre trastornos debido a vacíos postulares. También síntomas neurológicos y trastornos de visión por resonancia. Los efectos de vibraciones de muy baja frecuencia son la estimulación del laberinto del iodo interno, los trastornos del sistema nervioso central, mareos y vómitos, que también lo conocemos como ese mareo viajero. Por todo lo mencionado anteriormente, es importante crear un plan de intervención donde se hagan controles para el riesgo de la vibración que se presenta. Y en este caso se pueden hacer valoraciones cualitativas y tomar medidas de control, porque el hecho de no contar con suficiente conocimiento, con equipos de medición y en muchos casos sin siquiera legislación no exime al empleador, al responsable de la seguridad y salud en el trabajo ni al mismo trabajador de tomar medidas de control directamente. Para este plan de intervención tenemos lo que es el control en la fuente, que son aquellos aplicados individual o combinadamente en el lugar o equipo donde se genere la vibración de acuerdo a las necesidades y mediante acciones como evitar la generación de vibración ocasionada por desajuste de superficies, holguras, rodamientos desgastados o variados, entre otros. El diseño ergonómico de las herramientas, adquirir herramientas y equipos de vibración reducida, desintonizar las vibraciones, modificación de la frecuencia de resonancia por variación de masa o rigidez de partes, también los mandos o controles a distancia o de control remoto que alejan al trabajador del riesgo.
verificar que los sistemas de suspensión de los vehículos estén en buen estado, que la superficie de rodadura esté sin discontinuidades, que el régimen de trabajo esté dentro de los parámetros del fabricante del equipo y que el mantenimiento preventivo, predictivo y hacer reparaciones para conservar las características originales. Seguido a esto, controles en el medio de transmisión, aplicando métodos de control entre el equipo o lugar en que se genera la vibración y el sitio donde permanezca el trabajador, donde se pueda atenuar la transmisión de la vibración al hombre, interponiendo materiales aislantes y absorbentes de la vibración entre la fuente en que se genera y el trabajador. También instalando plataformas o sillas, según el caso, con sistemas de suspensión para el trabajador, compuestos por elementos de funciones amortiguadoras y de resortes. También instalando plataformas amortiguadoras de materiales como cauchos, poliestireno expandido, entre otros. Y colocar puestos de trabajo en cabinas aisladas mecánicamente mediante sistemas de suspensión. También estructuras independientes o discontinuas para dificultar la transmisión de la vibración por las estructuras. También hay que mencionar el anclaje elástico de maquinaria que vibra para que no se transmita la estructura, los soportes de equipos y tuberías aislados de las estructuras para que la vibración no se transmita por columnas, placas y demás estructuras. Y estructuras diseñadas para que cambien su geometría y con esta la frecuencia natural de oscilación para que no entren en resonancia con la frecuencia de excitación. Por último, en este plan de intervención tenemos lo que son controles al trabajador, porque cuando no es factible establecer métodos de control en la fuente o en el medio de transmisión, se recurre al control en el trabajador, donde se puede mencionar atenuar su transmisión al hombre, colocando manijas o asas de material elástico o absorbente de las vibraciones. También las manijas y controles de equipos que vibran pueden montarse sobre sistemas de suspensión compuesto por muelles y amortiguadores, la reducción de tiempo de exposición y pausas aplicadas en igual forma utilizadas para control del ruido, el uso de guantes antivibratorios, cinturones, plantillas y suelas de calzado y muñequeras antivibratorias. Establecer procedimientos para mantener calientes las manos del trabajador, instruir sobre la forma de cómo empuñar las herramientas, que debe ser con la menor fuerza posible que permita ejecutar el trabajo correctamente, colocar señales ordenativas, circunferencia azul claro con símbolo en blanco indicando los equipos de protección personal que deben usarse. También hacer interrupción de exposición por mínimo 10 minutos cada hora de trabajo con vibración para restablecer la microcirculación que se ve comprometida en el trabajador. El médico especialista de seguridad y salud en el trabajo que practica los exámenes médicos de ingreso, periodos anuales y de retiro deben poner especial atención al sistema circulatorio y a las articulaciones del trabajador que es expuesto a vibraciones. Evitar el consumo de cigarrillos, bebidas y alimentos de efectos vasoconstrictor. Formar e informar al trabajador de la identificación de riesgos y los controles, y en general se aconseja que cuando la dosis de vibraciones sea igual o mayor a la mitad de los valores límites permisibles, se incluirá en el sistema de vigilancia epidemiológica a la población expuesta. Es importante mencionar que se cuentan con métodos de evaluación ya existentes, con valores límites aplicables y equipos de medición que se pueden emplear. Por eso vamos a hablar de la valoración de riesgos de vibración, y su valoración se hace por instrumentos de medida conocidos como vibrómetros o acelerómetros, que contienen en su interior filtros de ponderación que integran de acuerdo al potencial decisivo las siguientes variables, que son la frecuencia de amplitud, eje X, Y o Z de entrada por mano, brazo o por cuerpo entero. También el nivel de vibración, que se mide mediante unidades de aceleración. Y en el sistema de mano-brazo se interpone entre el asa de la herramienta y la mano del trabajador un elemento que contiene 3 acelerómetros para cada uno de los ejes X, Y y Z. En el sistema del cuerpo entero, las vibraciones ingresan al organismo por los pies o por la silla donde se ubica el trabajador. En consecuencia, el elemento medidor se colocan en dichos lugares para que detecten la misma vibración que percibe el trabajador. Los valores límites permisibles TLB. Se recomiendan los valores establecidos por la Conferencia Americana de Higienes Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos, y en este caso se da la aplicabilidad a las tablas que son adaptadas a las normas ISO para cuerpo entero e ISO para mano-brazo de acuerdo a su eje, donde vemos reflejada la siguiente tabla.
En el caso de cuerpo entero se determinan valores de capacidad reducida por fatiga, que se representan valores de aceleración que no deben ser superados en ninguna de las frecuencias en un determinado tiempo de exposición. Para esto encontramos las siguientes dos tablas, la 9.2 y 9.3, que se muestran a continuación. Cabe mencionar que cuando el trabajador tiene varias exposiciones de diferente duración durante su jornada laboral, se suman dichas exposiciones ponderadas en el tiempo.